La dinámica más importante en una empresa es cuando los familiares se incorporan. Empresas Familiares con Maite Muñoz de Cote, comenzamos. Buenos días, amigos, es un placer estar nuevamente con ustedes en su programa Empresas Familiares, un programa de la licenciada Maite Muñoz de Cote. Angélica Chablé, una servidora. El día de hoy va a tratar con ustedes el tema de conflictos. Hemos recibido sus correos, sus mensajes, y este es uno de los puntos que más frecuentemente nos consultan las personas que tienen empresas familiares o las personas que trabajan en empresas familiares. Como siempre, agradeciendo a Betsabe por todo su apoyo y por siempre tener una sonrisa. Les recordamos el número telefónico, que es el 214-4361, 214-4361, o nos pueden escribir vía Facebook. El tema de hoy, y hablando de conflicto, pues podemos decir que el conflicto en las familias es algo permanente. De repente tenemos situaciones no muy agradables y pensamos que la familia es la unión de la sociedad, y vemos cada vez que esto se va rompiendo muy frecuentemente. Las familias no son tan unidas como deberían de ser. De repente tenemos conflictos muy fuertes entre familiares, entre hermanos, entre tíos, entre primos, y las familias llegan a separarse totalmente para siempre. Si a esto le agregamos que las empresas tienen que jugar un rol de economía, de solvencia, y tienen que ser fundadas con el objetivo de tener beneficios económicos, y le agregamos esto, vamos a tener un conflicto muy fuerte en cuanto a situaciones de carácter, en cuanto a situaciones de forma de pensar, de forma de llevar la administración de la organización. Y tiene que haber líderes, tiene que establecerse quiénes van a ser las personas que van a llevar los roles. Muchas veces los fundadores no son las personas que llevan la administración de la empresa, y hay ciertos puntos que queremos tratar el día de hoy que espero les sean de mucha utilidad, ya que vamos a tocar cuáles son los conflictos, cómo prevenirlos, por qué se dan, cómo es el funcionamiento, cómo han logrado las empresas que ya llevan más de una generación trascender en el negocio, cómo es posible que haya empresas que lo logran. Entonces vamos a ver cuáles son los puntos de mayor conflicto, y también vamos a revisar por qué algunas empresas lo logran y otras empresas no lo logran. Podemos decir que de la misma manera o de la misma situación sucede en las familias. Hay empresas que, a pesar de que las familias se rompen, continúa la empresa, y hay todo lo contrario, que la familia puede seguir y la empresa no. Entonces vamos a ver algunos puntos importantes. El objetivo de una empresa familiar es que la decisión sea buena para la empresa y buena para la familia. Este es un punto que difícilmente pensamos, porque a veces pensamos en la familia y a veces pensamos en la empresa, y a veces no tenemos tiempo ni de pensar. Pero las decisiones de una empresa familiar debe de estar basada en esto. Debe de ser buena para la empresa y debe de ser buena para la familia. Otro punto es que las decisiones sean buenas para la empresa, pero malas para la familia. Si esto sucede, podemos romper la familia muy fácilmente. Si la decisión es mala para la empresa, pero buena para la familia, sucede lo mismo. Alguna de las dos partes va a tener un conflicto mayor. Y que la decisión sea mala para la empresa y mala para la familia, pues termina con todo, porque nos quedamos sin trabajo, sin empresas, sin fuente de medio de subsistencia, y la familia finalmente queda mal parada. Entonces, los conflictos surgen a través de varias áreas, y uno de los principales es el área de recursos humanos, que son los conflictos que abarcan las decisiones que proceden
de favoritismos de miembros de la familia, como son promociones, incrementos salariales, por ejemplo, incorporar a un miembro de la familia que ni siquiera tiene ganas de trabajar o que no está dispuesto o que tiene ciertas responsabilidades y no las va a cumplir. Supongamos que una familia, el señor Ricardo y la señora Emilia, fundan una empresa que dura muchos años y se dedican a la distribución de productos. Y esta empresa es dirigida por ambos y de repente entra un hermano y decide incorporar a su hijo a la fuerza laboral. Entonces, esta persona no tiene estudios, es un artista que decidió no seguir siendo artista y de repente dice, bueno, no sé qué voy a hacer, pero para seguir sobreviviendo me incorporo a la organización. Y entonces esta decisión la perciben los demás miembros de la organización como una mala decisión porque están tomando un favoritismo porque esta persona no está preparada para tomar el puesto, se le está dando un puesto que tal vez no existe o que tal vez no tenga tanta importancia o algo que no va a realizar de una manera adecuada porque no tiene la preparación, no tiene el conocimiento. Y bueno, en este caso Ricardo percibe bueno para el negocio porque dice, bueno, pues es una persona que será incondicional a la empresa, es una oportunidad para que crezca y el negocio pueda ser algo productivo. Por el otro lado, Emilia dice, bueno, es una decisión mala para el negocio y mala para la familia, porque no será productivo, no aportará a la empresa y traerá conflictos con los demás familiares. Y bueno, el otro de los familiares, Luis, percibe como mala para el negocio y buena para la familia, pues sabe que podrá aportar poco o nada a la empresa, pero va a ser como apoyar a la familia en un caso como este de una persona que no tiene la capacidad para llevar a cabo ciertas actividades. Y el origen de este tipo de conflictos nace en las diferencias en habilidades y experiencias, también en la ética del trabajo. Conocer el tamaño de la empresa, el perfil específico de los puestos es muy importante para entender la estructura de la familia y la estructura corporativa. ¿Qué significa todo esto? Si nosotros vamos a incorporar a una persona que va a estar colaborando en un puesto clave o en un puesto muy sencillo como puede ser mensajero y la persona no está preparada o no tiene la capacidad o la disponibilidad de hacerlo, nosotros debemos de tener un perfil o las características deseadas de esta persona. ¿Qué quiere decir? Que vamos a plasmar en un documento qué es lo que debe de hacer la persona, qué características debe de tener la persona para poder llevar a cabo esa actividad, si la podemos capacitar, si la podemos entrenar, si podemos hacer que esta persona aprenda el negocio y se vaya desarrollando, si el puesto que le estamos poniendo está al alcance de sus capacidades o no. Y si revisando todo esto vemos que la persona puede llegar a desarrollarse, le vamos a hacer un bien a la familia porque lo vamos a apoyar como empresa. Si vemos que la persona va, por ejemplo, para un puesto de ingeniería o un puesto contable y esta persona solamente terminó la preparatoria y no tiene los conocimientos y no tiene la voluntad y no ha tenido los años de experiencia dentro de la organización, difícilmente se va a incorporar adecuadamente a la empresa y la empresa va a tener un punto muy débil en esa área. Entonces es muy importante que independientemente de el sentimiento que tengamos, de la emoción que tengamos de apoyar, de ayudar a un miembro de la familia, tomemos en cuenta si tiene o no la capacidad de llevar a cabo las cosas, dejando un poco al lado la emoción y tomando decisiones más razonadas. Tal vez podamos incorporar a esta persona en una posición que realmente pueda realizar. Debemos de saber si la persona de veras quiere incorporarse a la organización o solamente es una tabla de salvación en lo que encuentra otro trabajo, en lo que decide. Y si fuera ese caso, tiene que quedar muy claro
porque si él nos dice, oye, yo quiero trabajar en lo que me preparo, en lo que estudio, o quiero un trabajo para ir aprendiendo el negocio, es muy diferente a ponerlo en un trabajo que definitivamente no va a poder desarrollar y vamos a tener el punto débil, vamos a romper el esquema del proceso productivo o del proceso de servicio, porque vamos a estar fallando como empresa, no vamos a tener un sistema de calidad adecuado y nuestros clientes se van a dar cuenta que no estamos dando el servicio al 100%. Entonces, es importante ser fríos en este punto, hablar con las personas y tal vez apoyarlos en la medida de lo posible, porque somos familia, somos latinos, somos mexicanos, somos queretanos y tenemos ese sentimiento de apoyo y de ayuda, pero debe de hacerse adecuadamente, al nivel que la persona pueda desempeñarse y al nivel de salario que la empresa pueda pagarle, porque muchas veces tenemos este tipo de casos y la persona tiene nivel preparatoria, le ponemos un puesto de ingeniería, de finanzas y le damos un sueldo de director y de repente ni siquiera podemos pagar ese sueldo, la empresa no tiene la capacidad de pagarlo y él tampoco tiene la posibilidad de responder ante una demanda tan fuerte. Entonces, debe de ser adecuado, debe de ser un puesto que pueda desempeñar o que tenga las ganas o el tiempo de espera necesario para poder desarrollarlo. Otro de los puntos que crea muchísimo conflicto dentro de las empresas familiares y dentro de la vida, los amigos y en general todo, es el reparto de dividendos o la reinversión. Esto es muy importante. Ya que hablamos de dinero, bueno, siempre hay conflicto, las cuentas, como dicen, siempre tienen que estar claras. El origen corresponde en este punto, que es el reparto o reinversión de dividendos, a diferentes necesidades de flujo que cada miembro de la familia tiene. Podemos tener dos hermanos, un hermano con familia y otro hermano sin familia, y sus necesidades económicas van a ser muy diferentes. Pero si nosotros no tenemos claro cuánto dinero vamos a reinvertir, cuánto dinero le vamos a apostar a la empresa o a la organización, o si solamente vamos a tomar los dividendos o las ganancias, si sabemos perfectamente que las empresas al principio pues son nuestros bebés y tenemos que cuidarlos, tenemos que alimentarlos lo mejor posible y cuidarlos en todo momento. Son una inversión. Muchas veces vamos a tener que esperar algunos años, puede ser, y los empresarios no me dejarán mentir que algunas empresas empiezan a ver sus frutos después de años y al principio únicamente es invertir, y sí hay a lo mejor sueldos y se establecen, pero no se ven esas ganancias tan exorbitantes en un inicio. Es necesario esperar, es necesario tener una recuperación. Este ejemplo lo tengo muy claro en una estética que una de nuestros clientes hace poco se acercó con nosotros y nos dijo, ¿sabes qué? Tenemos esta estética, yo la tengo desde hace 20 años y de repente se incorporó mi hija porque cerró su estética, porque no le iba muy bien, se vino a trabajar conmigo y yo tenía un programa en el que parte del dinero que yo ganaba lo utilizaba para comprar producto y eso es una inversión que iba haciendo y nunca batallé por eso, pero de repente llega ella y se acaba todo el producto y de repente se gasta todo el dinero y se queda el negocio sin el producto necesario para trabajar. Cuando pasa esto, imagínense en qué situación ponemos a la empresa. En la situación de que llega un cliente y no podemos ofrecer el servicio y se detiene totalmente la dinámica del negocio porque vamos a tener a esta persona con digamos que con el negocio puesto, pero no tiene la capacidad de ofrecer el servicio. Entonces, es una manera de pensar que debemos de dejar bien clara desde un principio y que debemos de hablar con los miembros de la familia que están involucrados en la empresa, hacer una política y por lo tanto dejarlo por escrito
y bueno, ya se verá también en los libros contables si es necesario. Y si cada miembro de la familia está involucrado en la dirección de la empresa o en ciertas actividades, debe de tener un salario que le permita vivir. Si no tenemos esto, las personas van a estar en situaciones muy críticas y cuando tengan problemas van a necesitar que saquemos dinero de la empresa y lo pongamos para resolver sus problemas personales. Entonces, tenemos que hacer una planeación a largo plazo y un profundo entendimiento de los objetivos de dicho plan por los miembros de la familia para que se lleve a una buena solución de estos conflictos. Si esto no se habla, si esto no queda claro, por ejemplo, con esta amiga que nos comentó lo que pasó, pues las dos se van a quedar sin trabajar. Entonces, este es un ejemplo muy simple, pero pasa a todos los niveles y digamos que las utilidades o los dividendos se ven a través del tiempo. Algunas empresas los pueden ver más rápido, algunas no, dependiendo el giro, dependiendo el negocio, dependiendo el número de inversionistas que se tengan. Y si esto no queda claro, vamos a tener un conflicto fuerte, vamos a tener un conflicto serio, que puede ser madre e hija, puede ser entre hermanos o puede ser entre toda la familia. Otro punto es la diferencia en la estrategia del negocio. Es un conflicto que nace en la forma en que cada persona toma decisiones a largo plazo en el negocio. La adversidad al riesgo, la formación académica, la personalidad, la experiencia podrían llevar a discrepancias en políticas de endeudamiento, por ejemplo, de incursión en nuevos mercados, ya sea geográficos o de los productos y servicios, de cierre de la empresa, de venta de la empresa, y es notar que este tipo de conflictos pueden cambiar de rumbo en la empresa y generar rupturas en la estructura familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos pensar de una manera similar a otra persona. Cada quien tiene su forma de ver la vida. Lo hemos visto mucho cuando vemos a los fundadores y de repente llegan los nietos a revolucionar la organización, y en muchas ocasiones es de manera muy positiva porque traen cosas nuevas al negocio, aportan. Y por otro lado, de repente vemos que llegan y de la misma manera los nietos al negocio y no comprenden que existe un proceso, que existen ciertos clientes, que hay que cuidar ciertos detalles del proceso productivo, que hay que cuidar a ciertos clientes que tienen, a través de los años han ganado a lo mejor créditos, a lo mejor han ganado nuestra confianza o un servicio de prioridad, y de repente llegan estas nuevas generaciones y hacen caso omiso de esto. Entendemos que las personas no piensan igual, sin embargo la experiencia es un valor muy fuerte, y la innovación de la gente joven es otro que ambos tienen que fortalecer a la organización. De ningún modo esperamos que las personas piensen igual. De ninguna manera estamos creyendo que por ser hijo, nieto, hermano, primo, van a tener las mismas inquietudes, el mismo cariño por la empresa o alguna otra idea. Tal vez tengan algunas en las que coincidan, otras no, pero es necesario solucionar este tipo de conflictos, porque si no, la toma de decisiones a largo plazo nos va a llevar a un buen fin a la organización, o nos puede llevar a poner en peligro a la organización, pensar que la organización de repente puede cerrar de una generación a otra porque el papá llevaba perfectamente los negocios y de repente llegan los chicos, no están pensando en invertir a futuro, quieren quedarse sin empleados, empiezan a recortar gastos de operación y empiezan a hacer gastos personales, y entonces todo esto, agregando que la burocracia y las malas decisiones pueden poner en peligro y entorpecer el día a día del negocio. Es muy importante tomar en cuenta este punto. Amigos, vamos a escuchar música un momento y regresamos a
en nuestro programa estamos hablando el día de hoy de conflictos. Nuestro teléfono es el 214-4361 y nos pueden escuchar vía Facebook. Escríbanos, mándenos sus comentarios y cuáles son los principales conflictos que ustedes tienen dentro de la organización. Regresamos. Radio 11. Grandes personas. Grandes historias. Regresamos, amigos, y les recuerdo el número telefónico a donde nos pueden contactar. Es el 214-4361, 214-4361, y nos pueden escribir en Facebook. Vamos a hablar de otro punto importante, que son los cambios en las estructuras de control. De repente, cuando cambia el director, hay traspaso de acciones, hay una compra-venta por parte de la empresa. Cuando ya empieza la empresa a crecer y a hacer públicas sus acciones, son periodos difíciles porque se tienen que tomar decisiones importantes dentro de la organización. Estos procesos tienden a acentuar discrepancias entre la percepción y la decisión de los miembros de la familia. La sucesión por incapacidad o muerte del fundador, de repente hemos tenido aquí casos donde nos han dicho, bueno, mi esposo empezó el negocio y de repente falleció y tuve que llevarlo a cabo y no tenía los ajustes necesarios, no tenía de repente firma en los bancos, no tuve cómo interpretar de repente las deudas o los beneficios que tenía la empresa porque no había nada por escrito, o una disolución de una empresa. El proceso de compra-venta puede crear un conflicto muy fuerte porque cada uno de los familiares va a velar por los intereses propios. Entonces, si vemos esto, a diferencia de la percepción en recursos humanos de los dividendos, de la estrategia corporativa y de las estructuras, ¿cómo se puede prever de repente el planear mecanismos preventivos, digamos que por adelantado? Esto requiere que cada miembro de la empresa o de la familia haga ver su percepción. De repente es muy fácil hablar y hablar y hablar y hablar, pero es muy difícil escuchar. Y es muy importante tomar en cuenta lo valioso que puede ser cada una de las aportaciones de los miembros de la familia. Porque si nosotros vamos a tomar el control de una reunión en donde se va a ver este tipo de cambios de estructura y de repente traemos algo en mente y queremos imponerlo a los familiares o decir esto es lo que se va a hacer y de alguna manera voy a dejar que hablen, pero yo ya sé que se va a hacer y no vamos a tomar en cuenta lo que nos están diciendo los demás miembros de la familia, podemos equivocarnos fuertemente. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Bueno, podemos llegar al punto en que puede ser una excelente idea, ellos nos pueden prevenir de ciertas cosas que nosotros no estamos viendo y de repente nosotros hacemos caso omiso de eso. Esto puede llegar a un conflicto terrible, debemos de tratar de tener una excelente comunicación, llegar a acuerdos, hablar con las personas y escucharlas, mantener una conversación en donde nosotros también vamos a entender el por qué esta persona está pensando de una manera diferente, por qué lo está viendo desde otro punto de vista, por qué tiene esa percepción y podemos encontrar tesoros dentro de esto. Es un arte el saber escuchar, es un arte el poder nosotros medir nuestras palabras y obtener lo más valioso de las ideas que las personas nos están compartiendo. Cuando una persona expresa su sentimiento, tenemos que rescatar lo más valioso que tiene porque nos está compartiendo parte de su ser, nos está compartiendo su punto de vista, su forma de pensar y como parte de la familia tenemos que tomarlo muy en cuenta. A lo mejor no es una decisión que nosotros podamos ver viable y voy a poner un ejemplo con la tecnología.
De repente si llegamos nosotros con nuestros familiares, con nuestros papás, nuestros abuelitos, y les damos un teléfono con aplicaciones excelentes, muy buenas, que les van a facilitar la vida, van a tener una alarma donde van a escuchar qué pastillas se deben de tomar a cada hora, y de repente ellos ven el teléfono y dicen, bueno, no tengo ni idea de cómo lo voy a utilizar. La idea es muy buena y tal vez tengamos que pasar por un proceso de aprendizaje y querer entender que ellos nos quieren ayudar a mejorar nuestra vida, a hacerla más fácil. O tenemos la opción también de cerrarnos totalmente a esto y pensar que no es una buena opción, que no es una buena idea. Nos cerramos y al mismo tiempo cerramos la posibilidad de tener una ayuda extra, de hacer cosas nuevas. Este es un ejemplo muy común de la falta de comunicación, de la falta de escucha que muchas veces pues viene junto con el miedo al cambio o el miedo a hacer cosas diferentes, a hacer cosas nuevas. Vamos a continuar con estos puntos y uno que tiene que ver, que debería ser el primero en todos los protocolos, es cuentas claras y amistades largas. Ya no vamos a hablar de los dividendos de hace un momento, que es repartir las utilidades o las ganancias, pero por ejemplo, cuentas claras y amistades largas es una clave para sostener relaciones sanas entre las familias, que se establezcan desde el inicio de la sociedad los roles, las responsabilidades, los límites de autoridad. La recomendación es que los miembros de la familia se reúnan para elaborar un organigrama que contenga puestos, habilidades requeridas para el desempeño de funciones, el objetivo del negocio, quién tendrá tal labor como líder, evitar discusiones invitando a un consejero, a lo mejor si no hay un acuerdo entre dos personas, pedir que haya un tercero que nos apoye tratando de mediar esta situación, que no comparte el apellido, que no sea parte de la familia, para que pueda moderar esta situación. Si de repente llega el papá y lo ponen a moderar entre dos hijos, va a tener más problemas que el problema que ya existía, porque uno de los hijos no va a quedar de acuerdo y va a decir, bueno, tiene favoritismos, y empiezan los problemas más graves. Entonces es muy importante hacer uso de los consultores, hacer uso de las personas que tienen experiencia en estas áreas, que son personas que ya han vivido este tipo de negocios. Puede ser algún otro familiar no tan cercano, o a lo mejor una persona de mucha confianza que los apoye en este tipo de situaciones para poder tener un punto de vista muy objetivo. Y a este personaje le vamos a llamar consejero. Y las cuentas claras y amistades largas no solamente tienen que ver con el dinero de la organización, tiene que ver con horarios, tiene que ver con roles, tiene que ver con todo. Cuando a una persona nosotros le aclaramos desde el principio cómo va a ser la situación, a lo mejor no le parece mucho, pero con el tiempo lo va a agradecer, porque va a saber si le conviene o no, si le entra o no. Si de repente dice, bueno, ¿sabes qué? Si se trata de estar aquí todo el día, la verdad es que yo prefiero no trabajar en esta empresa, prefiero buscar otro tipo de trabajo. Si le hacemos partícipe de que va a tener utilidades, a lo mejor no ahorita, sino en unos 5 años, tal vez decida no pertenecer a la organización, y de esta manera no creamos falsas expectativas de ninguna de las áreas del funcionamiento de la organización, y evitamos que haya problemas o conflictos serios, incluso entre hermanos. Si viene un consejero y les da una razón clara de por qué una decisión es mejor que otra, va a ser de muchísimo más utilidad a que si viene el papá de ellos y toma partido por alguno de los dos. Otro punto importante que siempre hemos manejado y nos cuesta muchísimo trabajo a todos es separar el trabajo de la casa. De repente comemos trabajando, despertamos trabajando, hacemos las cosas de la casa trabajando, y en el trabajo estamos haciendo cosas de la casa, y algunas personas nos comentan que prefieren no tener
su oficina dentro de la casa, porque hay muchísimas distracciones que no les permiten llevar a cabo adecuadamente sus actividades. Entonces es muy importante que las personas decidan cómo va a ser su actividad laboral, si realmente les conviene que sea dentro de su domicilio o si por necesidad tiene que ser dentro de su domicilio, cómo van a llevar a cabo esta actividad, si van a, digamos que hay rencillas entre hermanos y de repente tienen que firmar y yo no le firmo porque la vez pasada él no me firmó y de eso depende la nómina de la empresa. Bueno, ¿qué les cuento con eso, no? O si de repente tenemos temas que se tratan en casa y no en la empresa, de repente estamos viendo cómo una pareja puede trabajar y de repente llegar a la casa y pelear por lo que pasó en la empresa, o viceversa, llevarse los problemas de la casa a la empresa y que toda la organización se dé cuenta que de repente no andan muy de buenas y dicen, bueno, ahorita quién es el que nos va a dar la orden, o si le estoy preguntando una cosa al esposo, de repente la esposa está en contra, no porque le interese el punto, sino porque está enojada con su marido. Entonces es de vital importancia, de verdad, separar el trabajo de la casa. A veces hay reuniones familiares y nos la pasamos hablando del negocio y de repente vemos a nuestros amigos y nos quejamos del negocio y estamos hablando del negocio todo el tiempo y vivimos intensamente el negocio, comemos el negocio, dormimos el negocio y de repente la gente pues puede llegar a alejarse. Nuestras amistades pueden decir, ¿sabes qué? No tiene otro tema de conversación más que el negocio, y me gustaba más antes cuando hablaba de cosas personales, cuando se podía platicar con ella. Entonces, tanto para la familia como para el trabajo no es sano divulgar la información de la organización, no es sano divulgar que hay conflictos dentro de la empresa. Cuando nuestros clientes se dan cuenta de esto, cuando nuestros proveedores se dan cuenta de esto, bueno, pues pueden tomar ventaja de eso. Y resulta complicado, pero se debe de mantener siempre una postura profesional, se debe de tener, digamos que la información familiar de manera íntima, de manera pues muy, muy personal y ser un poco más fríos dentro de la organización, porque en la organización son decisiones, en la organización se toman en cuenta los proyectos, los negocios, el dinero, la gente, y dentro de nuestra familia podemos involucrar todas nuestras emociones y no mezclarlo tanto, porque yo sé que no es posible de repente que un proveedor nos haga enojar y pelearnos con todo el mundo, pero si nosotros traemos ese tipo de conflictos a la organización, nuestros colaboradores no van a estar a gusto, nosotros no vamos a estar a gusto y finalmente vamos a estar viviendo un problema en la mañana, en la tarde y en la noche y realmente no vale la pena, porque el negocio se hizo para generar utilidades. Todos los negocios están hechos para eso, a menos que sean empresas que se dediquen a beneficencia y no tengan fines de lucro, pero todo el objetivo de la empresa es generar utilidades. El objetivo de la casa es tener una armonía, tener una familia, tener comunicación. Entonces eso no vamos a tratar de separarlo, de no mezclarlo, por el bien de la familia y por el bien de la organización. Otro punto importante es entender a los más jóvenes. Es difícil de repente el choque de generaciones entre padres, entre abuelos, entre tíos, que de repente han hecho las cosas de una misma manera y de repente tienen que cambiar porque ya no está siendo factible hacer las cosas como siempre las había hecho el abuelo. Ya de repente lo podemos ver en las imprentas, ¿no? Que era un negocio que podía llegar a ser muy artesanal y de repente pues ya se ve sobrepasado por la tecnología, por nuevas máquinas, y escuchar o entender a los jóvenes es una señal de alerta, es una señal que nos ayuda a que en la oficina los problemas se resuelvan. Digamos que
el choque que vamos a tener nos va a abrir, es como una ventana al futuro. Hay que saber escucharlos, hay que saber entenderlos, hay que explicarles el por qué no de ciertas cosas o cómo nos ha ayudado la experiencia a través de los años a resolver este tipo de situaciones. Y lo más importante es dialogar, debatir de manera ordenada y sobre todo respetando mucho a la persona para llegar a buenos acuerdos. Acuérdense que de la puerta hacia adentro somos familia. Entonces, ni todo en la vida es trabajo, ni todo es diversión. En ese sentido, es importante recordar que lo más recomendable es tener una calidad de vida en la familia y en los socios. Establecer los días de trabajo, los días de descanso y lo más importante, que la gente se comprometa a respetarlos y el objetivo sea llevar a cabo una relación amena como familia, como profesional y digamos que también como parte del universo empresarial. El hecho de ser familia no significa que todos los integrantes deban de pensar o se conviertan en una generadora de empleos para todos los menos capacitados o por el contrario, que más vale tener un socio que reciba ganancias que un elemento de la familia que tome malas decisiones. Es muy importante ser objetivos porque esto más allá de una relación familiar es una relación de negocios. Vamos a ir a un poco de música y vamos a regresar con otros tips importantes para evitar los conflictos dentro de las organizaciones. Les recuerdo, el número de teléfono es el 214-4361 y nos pueden escribir vía Facebook. Regresamos. Regresamos, amigos, y vamos a recapitular un poco sobre la importancia de los conflictos dentro de las organizaciones familiares, dentro de las empresas familiares y cómo vamos a resolverlos. Vamos a retomar los puntos que nos van a ayudar a resolver esos conflictos que nos hacen una dinámica de repente medio pesada en la casa y medio pesada en la organización. Y si con estos sencillos puntos ustedes van a poder establecer claramente cómo van a ser las cosas y evitar muchos conflictos. A lo mejor ese conflicto no lo tienen entre hermanos ahorita, pero a lo mejor entre sobrinos después lo van a tener, y dejándolo claro vamos a evitar muchísimos problemas. Hay un proverbio chino que dice que es mejor encender una vela que maldecir en la oscuridad. Entonces, por esta razón vamos a hablar de la dimensión de la familia y vamos a ver cómo esta ejerce una influencia sobre la empresa. Debemos, como fundadores, como personas que están liderando la empresa, crear una visión compartida, una visión que permita que las generaciones siguientes y que las personas que están trabajando con nosotros tengan una idea de a dónde queremos llegar en 10 o en 20 años, que sea una imagen perfecta, que sea alcanzable, que sea algo serio y que sea una inspiración para que todos los familiares tengan eso en mente y lo puedan lograr. Un ejemplo de esto es un grupo de personas en las comunidades cuando empiezan a tener un producto, ya sea alimenticio, pueden ser mermeladas o pueden empezar a fabricar ciertas ropas o ciertos bordados, de repente cobijas, de repente empiezan con confección de ropa y lo empiezan a hacer de una manera muy sencilla, vendiendo, digamos que entre ellos, a la comunidad o a las comunidades cercanas, y de repente se sientan todos y crean una visión y dicen, bueno, nuestro objetivo es que esta marca que está hecha en Querétaro, que está hecha en cierta población o por cierta comunidad, esté en toda la República. Esa va a ser nuestra visión a 10 años. Y de repente pasan los años, empiezan a lograr ese objetivo y llegan
los chicos nuevos, las nuevas generaciones, y dicen, ¿saben qué? Nosotros queremos exportar. No vamos a llegar únicamente a la República, vamos a llegar a otros países. Y esta visión, si nosotros sabemos cómo transmitirla a otras generaciones, nos va a ser de mucha utilidad para que la empresa perdure, para que la empresa crezca y para que la empresa sea un ente vivo, un ente que está basado en sueños y está basado también en trabajo y en realidades. Como ya mencionamos antes, debemos de tener una clarificación de las reglas del juego en la empresa familiar. De repente nosotros en la familia decimos, ¿sabes qué? Aquí la tele se apaga a las 10 de la noche o nadie llega después de las 11, por ejemplo, y las reglas son claras y se tienen que cumplir o habrá consecuencias. De igual manera, en las organizaciones tenemos que de alguna manera relacionar estas cuestiones, hacer evidente que tienen que tener cada quien un rol, tienen que tener un documento. No vamos a involucrar a toda la familia en los estados financieros diariamente o en los estados, en los préstamos. No vamos a hacer eso a lo mejor con ciertos miembros de la familia. A lo mejor algunos nos van a apoyar distribuyendo la mercancía, a lo mejor algunos nos van a apoyar envasando, empacando o haciendo compras, pero todos deben de estar de alguna manera informados de lo que se está haciendo. Tal vez no diario, pero sí deben de estar informados, y debe de existir un protocolo familiar que siempre les hacemos mucho hincapié en que lo vean como una de las mejores inversiones que puede hacer la empresa familiar, porque en él se van a establecer las reglas del juego de la organización. En este protocolo todas las personas están de acuerdo, se establecen reglas claras para todos, se reduce la ambigüedad y, ¿por qué no? A veces se puede llegar a pensar que las personas van o no a participar dentro de la organización. Si establecemos las reglas y hay alguna persona que dice, bueno, yo no pensé que las cosas fueran a ser así, o yo no pensé que esto fuera a tomar tanto tiempo, a lo mejor cambia de opinión y se dedica a otra actividad. Y es importante que en la medida en que las reglas sean claras, las personas estén de acuerdo y pongan su mejor esfuerzo para que la organización crezca. Se debe de hacer un diseño de la organización profesional. En una empresa bien organizada hay espacio muy cerrado para conflictos. Si nosotros desde un principio hacemos una estructura como debe de ser, lo hacemos de una manera justa, de acuerdo a las necesidades de las personas, y si existen miembros que puedan ir tomando los puestos, bueno, hacerles el ofrecimiento, pero también si ellos no están de acuerdo, no obligarlos a tomar puestos que no quieren. Entonces, ellos se van a sentir más seguros, van a disminuir las luchas interiores por el control, va a quedar claro cuál es el rol de cada persona, van a entender que a lo mejor si una de las personas es la que tiene que ir a vender o tomar decisiones o firmar en el banco, no significa que la otra persona va a ganar menos o le esté haciendo un mal. Todo esto va a ser de mucha utilidad en las organizaciones porque va a quedar bien claro de qué se trata. Vamos también, como otro punto importante, a incorporar elementos capaces de agregar valor a la empresa. ¿Cuáles son esos? Nosotros tenemos una esencia del negocio y bajo esta esencia pues es preciso continuar con el reclutamiento de personas valiosas que le van a dar valor agregado a la organización. ¿Cómo se mide el valor agregado de una persona? Porque bueno, si nosotros ponemos una máquina podemos medir el valor agregado y decimos esta fotocopiadora saca 1000 copias por minuto, por ejemplo, pero en el caso de una persona pues no existe una bola de cristal para adivinar el futuro de cómo se va a desempeñar. Podemos tener a una persona que se ha desempeñado perfectamente durante 10 años y de repente tiene una situación familiar de salud, por ejemplo, y pues ya su rendimiento no va a ser el mismo que tuvo durante 10 años.
pero es necesario analizar a detalle el perfil de nuestros puestos requeridos y cómo se compara con las características del candidato. Si es posible predecir qué resultados vamos a tener. Por ejemplo, si nosotros tenemos a una persona en ventas y nosotros vamos a decir, bueno, no tenemos ahorita nadie en ventas y el producto se va vendiendo poco a poco, ¿no? Pero si contratamos a esta persona, pues ya no vamos a perder las llamadas, vamos a darle seguimiento a todos los clientes, vamos a poder tener una persona que visite a nuestros clientes y nos venga a traer el resultado de cuáles son sus necesidades. Vamos a podernos desarrollar profesionalmente y los miembros de la familia les va a quedar bien claro cómo se va a ir incorporando cada uno de ellos y qué necesita para incorporarse. Entonces, esto va a ayudarnos a tener una descripción clara, a poder decir, oye, si yo, uno de los chicos nietos de la familia, que dice, bueno, yo quiero llegar a tener el puesto financiero, perfecto, pero hay ciertos requisitos que tienes que cubrir, cierta educación que debes de tener o ciertos conocimientos que tienes que adquirir primero antes de tomar ese puesto. Y al hacer esto, bueno, pues se hace notar cuáles son los planes, que es una carta de garantía, que bueno, no es una carta de garantía ni una promesa que la gente te vaya a responder como tú quieres. Puede ser una persona de la familia que es sumamente simpática, pero de repente no te da los resultados que tú estás esperando. Entonces es importante tener en cuenta esto para evitar conflictos dentro de la organización. La difusión de una cultura y aceptación de la diversidad es otro factor que disminuye la tensión y los conflictos dentro de la organización. De repente, las organizaciones que tienen un corte muy autoritario, bueno, rechazan las opiniones diferentes a las que dice el líder y de repente la gente empieza a ser muy dependiente porque si tiene una idea les dicen no, espérate, aquí las cosas son así, de una manera muy autoritaria, y cuando eso pasa, pues las personas dejan de repente de pensar y de tener ideas y únicamente hacen lo que se les está pidiendo. Cuando esto pasa, bueno, es uno de los casos más tristes porque estamos coartando la creatividad de las personas, no tenemos ese brillo, ese empuje que nos pueden dar las nuevas ideas y no tenemos una cultura que promueva la participación, la expresión, ni la tolerancia, ni la diferenciación que nos puede llegar a rendir muchos frutos dentro de la organización. Cuando nosotros encapsulamos el conflicto, vamos a vivir siempre pensando en ese problema y llenando a la empresa de frustración. Y la frustración, bueno, pues no nos deja absolutamente nada bueno. Es importante tener como punto estratégico el perdón, que un conflicto se resuelva a totalidad, que no sea un conflicto que medio quede a través de los años y después de 15 años se vean dos hermanos y digan, tú me dijiste que yo no estaba preparado. Entonces debe de existir el perdón, se debe de tratar de evitar que los pensamientos, que los sentimientos se encapsulen y darle ese tipo de fluidez a la empresa, no tomarnos personal los conflictos, porque son muchísimos conflictos como para que alguien los pudiera tomar todos, y es importante que esos conflictos se diluyan, se resuelvan y quede la familia antes que nada sana de problemas interpersonales. El negocio, como les hemos comentado en muchas ocasiones, tiene como objetivo generar muchas utilidades, generar trabajo, hacer un bien a la sociedad, generar beneficios para la familia, y por lo tanto es muy importante que se eviten los conflictos en la medida de lo posible, seamos muy inteligentes para tratar de evitarlos, tengamos estas características y nos preparemos todos los días, escuchemos consejos, leamos,
y estemos listos para afrontar los retos que nos va a traer la empresa familiar. Les agradezco muchísimo el apoyo, los comentarios que nos han hecho a través de internet, las llamadas. Les pedimos que nos sigan llamando, que nos sigan platicando cómo es su empresa familiar. Les agradecemos todos los comentarios que nos han hecho. Les recordamos que nuestro teléfono es el 214-4361 y nos pueden escribir también a través de Facebook. Les agradezco que me hayan acompañado, Angélica Chablé, una servidora, y los esperamos próximamente con otro tema muy importante de la dinámica de las empresas familiares. Muchas gracias. Empresas familiares, te esperamos el próximo lunes con Maite Muñoz de Cote. Radio 11. Grandes personas, grandes historias.